Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández. Apenas 48 horas duró esta idea, esta aventura del gobierno de intentar recurrir a la Corte Internacional de La Haya para responsabilizar a la justicia de los Estados Unidos y a Obama del fallo de Griesa, de la confirmación de la Cámara de Nueva York sobre el fallo de Griesa y la decisión de la Corte Suprema de Nueva York de decirle lo que se decidió está bien, no lo voy a tocar. Pero aparte, el gobierno de Obama señaló que lo que Argentina tenía que hacer era seguir las instrucciones del juez y continuar la negociación. ¿Cómo lo va a hacer Argentina? El juez está severamente cuestionado por el gobierno públicamente, hasta un punto tal que debió en la última audiencia decir prudencia con las palabras. Ya la presidenta se refiere a él como un juez municipal, con desdén, está claro. Aparte, el Special Master, el señor Pollack, está identificado para el gobierno argentino como adláter de los fondos buitres. ¿Cómo negociar entonces? Una propuesta de los bancos argentinos, impulsada por un sector del gobierno, había acordado con los holdouts. Sin embargo, una instrucción de Cristina Kirchner, impulsada por el ministro de Economía Kicillof, tiró todo por los aires. Lo hicieron explotar. Hay bancos extranjeros ahora interesados en llegar a algún acuerdo con los fondos buitres. La oferta al lado de la que habían hecho los bancos argentinos es mínima. Se habla de 800 o 900 millones de dólares. Pero tampoco los bancos internacionales tienen alguna señal de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿cómo se sigue la negociación? ¿Cómo sigue el default? Me parece que aquellas voces que decían que este era un default temporal, y hay que anotar acá a Miguel Bain, el economista principal de asesoramiento a Daniel Scioli, van a ser difíciles de cumplir, salvo que el corto plazo sea enero, y si es que finalmente la presidenta decide negociar y pagarle a los holdouts. Hay un plan más ambicioso detrás de todo esto, pero obviamente muy complicado de ejecutar, que sería declarar en default toda la deuda y cambiar las plazas de pago para traerlas a América Latina. Algo que llevaría mucho tiempo y que obviamente tendría mucho más repercusión política de lo que está pasando ahora. Atrás han quedado las visitas de Putin, del presidente chino, el apoyo verbal de buena parte del mundo, pero poco en la práctica, un apoyo que no ha resultado práctico, nada se ha modificado, la sentencia del juez sigue vigente y Argentina se resiste a cumplirla. Este es el panorama hoy. Este es el panorama hoy. Quiero volver un poco sobre el tema de los bancos. ¿Fue idea de los bancos argentinos o fue el presidente del Banco Central que convocó a algunos banqueros para encontrar una solución a un problema que estaba afectando seriamente al gobierno? ¿No estuvo también Capitanich, que habló con empresarios, y sobre todo, ¿no estuvo acaso Zanini, un hombre muy cercano a la presidenta, apoyando este intento de los bancos? Tanto que un hombre suyo, un empresario de su confianza, había hablado con los delegados de los holdouts mucho antes que llegara la misión de los bancos argentinos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo es que la presidenta y Kicillof dice que se enteraron por los diarios? ¿Por los diarios? Se dice que Zanini llamaba reiteradamente a Nueva York para ver cómo estaba funcionando el acuerdo y pedía que se firmara lo más rápido posible. Si esto es así, ¿cómo se entiende la conferencia de prensa de Kicillof pateando absolutamente todo? Absolutamente todo. Mire, la impresión que tengo que Zanini, un hombre que entiende a la presidenta, que ha formado siempre de la mesa chica de la presidenta, hoy está un poco relegado y resentido en su poder.
y que la mesa chica hoy es la presidenta y el ministro de Economía. No más. Son los únicos que deciden en el tema del default y lo que han decidido ahora es una confrontación absoluta y contundente. Hay que ver el precio que pagamos. También tengo la impresión de que estamos mirando mucho el default y no estamos mirando para adentro qué es lo que pasa con la economía, qué es lo que pasa con la inseguridad, porque en realidad estos son los parámetros que estamos viviendo. Mire, el otro día la presidenta, en el acto que se dijo iba a anunciar medidas para consolidar la economía y aumentar el consumo, reconoció que el gobierno, el Estado tenía un déficit impresionante, pero ¿qué es lo que dijo? Bueno, esto es inversión. ¿Cómo no va a invertir el Estado si los empresarios no invierten? Enfrente de ella, ahí nomás, estaba el presidente de la Unión Industrial, el presidente de la Cámara de Comercio, hombres poderosos de la UIA que ni siquiera aplaudieron. Se quedaron con los brazos cruzados. Al día siguiente, Héctor Méndez, presidente de la UIA, dijo que la economía estaba mal y que no había margen para la inversión. ¿Cuál fue la respuesta del ministro de Economía? Que vaya al psicólogo. Kicillof mandó a los empresarios al psicólogo. Se conoció hace muy poquitas horas una encuesta del Ministerio de Trabajo que reconoce que ya no se genera empleo en la Argentina y que han aumentado las suspensiones. En la intimidad, la dirigencia sindical cree que ha aumentado también los despidos. Los sindicalistas cercanos al gobierno, hablo de Yasky, hablo de Caló, sobre todo Yasky, han decidido postergar la protesta que iban a poner en la calle por el impuesto al mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el gobierno les dijo que no, los presionó para que no lo hicieran, pero sobre todo se dan cuenta que hay una situación económica compleja, complicada y sensible. Si los sindicalistas entran en un momento en el cual privilegian el empleo por sobre las necesidades salariales, es que esta economía está complicada. Hay encuestas que dicen que la presidenta ha crecido por esto del default, pero también esas mismas encuestas demuestran que no todo el mundo está tan conforme con su economía personal como estaba antes. Es un ambiente de confusión. Y estamos confundidos. Estamos confundidos. El gobierno levanta las banderas del default. Patrios buitres va a ser el lema de un acto que se piensa realizar ahora en estos días. Y acá se sufre una inflación que parece no tener freno. Se sufre porque ya el problema es, ¿y si me echan? Se sufre la recesión. Hay parates que todos conocemos en la industria automovilística, pero el propio Gerardo Martínez, secretario de la Unión Obrera de la Construcción, al que nadie puede criticar por ser ajeno a este gobierno, habló de 15.000 despedidos en la UOCRA por la paralización de la industria de la construcción. Miremos el default. Condenemos lo que haya de condenar. El injusto fallo de Griesa, también hay que criticar actitudes del gobierno. Ahora descubren que la justicia norteamericana es mala cuando para poder hacer los canjes del 2005 y 2010 tuvieron que implantar la justicia de Nueva York. Léase Kirchner, léase Labaña, léase Amado Vudú. Que esto quede claro porque no siempre se dice. Volvemos a convivir con intensidad, porque estamos conviviendo estos años con el tema de la inseguridad. Los gobiernos hablan mucho, pero hacen poco. Y en medio de este panorama hay sectores oficiales que propician aparentemente despenalizar la utilización de las drogas.
Yo espero que el gobierno esté consciente de la envergadura de este paso y lo que va a significar para una Argentina que creo que tiene que debatirlo mucho, creo que no es el momento, pero cuidado con recurrir a fuegos artificiales para enmarañar esta actualidad que cada día se vuelve más compleja. En este panorama, Vudú volvió a ser condenado. 2 veces, ya. Y puede haber una tercera, puede haber una cuarta. Para el gobierno es como si nada hubiera pasado. Y yo creo que esa va a ser la política, les guste o les disguste a sectores del oficialismo, y sobre todo de la oposición y también de la sociedad. Vudú seguirá ahí hasta que queden los flecos de vudú. Si alguien piensa que a Cristina Fernández de Kirchner le interesa vudú, está equivocado. En todo caso, le podrá gustar que vudú sea el fronting o que lo destruyan, pero nada más. Las encuestas no demuestran que el caso vudú le esté haciendo mucho daño a la presidenta. Y vudú, que se creyó un vivo, un piola, seguirá arrastrando la cruz que le toca arrastrar por el tiempo que la presidenta y la política decidan que la siga cargando. Va a haber otros procesamientos de vudú. Esto no quiere decir que la prensa los impulse. Esto quiere decir que la justicia está investigando el patrimonio de vudú, está investigando cómo compró 19 autos siendo ministro de Economía sin licitación, está investigando. Así es este gobierno, banderas de default, defensa de vudú y un discurso que no es cierto sobre la economía, un discurso basado más en el pasado que en este presente que sufrimos. Hoy nos va a acompañar un periodista de fuste de la Argentina, tal vez uno de los columnistas más leídos. También comparte la conducción con Julio Blanc del programa de cable Código Político los jueves en TN, Eduardo Van der Koy. Y van a estar con nosotros Federico Sturzenegger, economista, Eduardo Fidanza, analista, y el Momo Venegas, sindicalista, a quien le vamos a preguntar cómo está el ánimo sindical en estos días y en estas horas. Y en un ratito, no se olvide, 4 datos políticos. Eduardo, un gusto. ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. ¿Cómo estás percibiendo este momento? Me parece que bastante parecido, escuchándote, en los términos que vos desarrollaste los temas centrales de este momento, ¿no? Me parece que